Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Un poco de antecedentes, tengo 36 hombre a partir de ahora. Los personajes han sido un poco alterados por sus nombres. Rebecca, mi ex esposa, ahora de 34 años, James, mi compañero amigo y el tipo con el que Rebecca me engañó, Saledino, mi otro amigo, Lisa, prima de Saledino. Así que Rebecca y yo éramos lo que ustedes llaman novios universitarios. Sobrevivimos a la universidad y a las dificultades de la vida. Me casé a los 20 años, yo tenía 25 años, ella tenía 23, desde que nos casamos, las cosas eran difíciles. No desde el principio, sino en cuanto a la situación. Yo estaba en medicina mientras ella era una estudiante de contabilidad. Había cosas que estaban bien conmigo pero no estaban con ella. A pesar de estar casada, actuó como si fuera un pájaro libre, lo era. Es algo bueno, pero hubo negligencia matrimonial de su parte, y cuando digo grandes negligencias eran grandes. 2016, se une a la compañía James como contadora porque paga bien. Estaba feliz porque oye, él es un amigo mío. Poco a poco comenzó a quejarse de varias cosas. A ella no le gustaba donde vivíamos, tenía problemas con todo lo que hacía, no le gustaban los alimentos que solía hacer, soy una gran cocinero y le encantaban mis comidas. Nuestras peleas se intensificaron por un margen donde ella me insultaba, que no sirvo para nada, que era insignificante, y alardeaba que gano más que tú, llegando a esta parte más adelante. El giro drástico: Rebecca y James estaban saliendo con nuestros amigos mutuos y yo lo supe. Me enfrenté a ambos, a lo que ambos dijeron que fue un plan repentino y fueron de excursión al campo. Casualmente, sucedió el mismo día que estaba fuera de la ciudad. Podrían haberlo planeado de antemano, lo cual no estoy seguro. 2017, el año en que mi matrimonio explotó. Así que estaba seguro de que había algo porque nuestra habitación se convirtió en nada, ya no teníamos contacto físico y era fría. Yo estaba cada vez más paranoico y cada vez que trataba de abordar una conversación me ignoraba y rechazaban. Ahora no soy una santo, constantemente le gritaba que me dijera lo que estaba pasando porque había algo raro. Tu persona favorita rara vez habla o hace cosas contigo y dicen que no es nada. ¿Suena bien? También fue el año en que estuvimos en nuestro apogeo financiero porque nuestras deudas fueron pagadas. Mis amigos y yo decidimos abrir una tienda médica que ofrecía una tienda de medicamentos como una empresa secundaria. Así que uno de los amigos era Saledino. Propuso que lo celebráramos en un bar. Cuando vamos allí, noto a una chica que se parece exactamente a Rebecca. Estaba bailando con otro hombre y estaba bastante oscuro. Miro más de cerca, bajo, y he aquí. Son Rebecca y James, bailando mano a mano. No me molestó mucho porque son amigos. Yo estaba aquí con mis colegas y ella estaba allí con él. Pero me estaba molestando. Decido enviarle un mensaje de texto preguntándole dónde estaba. Generalmente está de camino a casa en este momento, me dijo que ya estaba en casa. Eso fue una bandera roja. Le dije que dejara de mentir porque no lo estaba. Pude ver claramente que se estaba volviendo paranoica y me dijo que estaba en camino a casa. Ella salió del bar después. Esa noche le pregunté por James. La mirada que me dio fue como si viera un fantasma porque no esperaba esa pregunta. Esa mirada fue lo que me dijo que algo definitivamente estaba pasando. Si le preguntas a Tuso sobre un amigo, debe actuar normalmente, pero la forma en que actuó fue anormal. Esa misma noche husmeé su teléfono. La curiosidad me estaba causando estrés. La contraseña fue cambiada para que no pudiera ver el teléfono. Al día siguiente, vi su contraseña y la husmeé. Había cientos de miles de textos allí mismo. Innumerables desnudos, llamándolo papá, comentarios degradantes. Mi esposa y yo nos prometimos el uno al otro que si alguna vez había algo que necesitáramos explorar, seríamos transparentes el uno con el otro. Ella también rompió ese voto. Ella le confió cuánta emoción sintió esa noche en el bar. Pasé por todo.
Lo que más me dolió fue que ella misma me dijo que si uno de nosotros alguna vez se aburría del otro o necesitaba condimentar las cosas, nos lo haríamos saber. Ella destruyó todo. Ya no podía mirarla como solía hacerlo. Lloré toda la noche y la confronté estúpidamente sin ninguna evidencia a la mañana siguiente. Ella me gritó y salió corriendo después de decirme que era abusivo y loco. Ella les dijo a todos nuestros amigos que yo era abusivo y violento. Esa tarde, creó un grupo de mensajeros donde todos se unieron para trolearme. Cuando llegó a casa esa noche, me dijo que estaba enamorada de James y que quería el divorcio. Le dije que hablara primero, pero se convirtió en que me reprendiera. Le grité y ella llamó a la policía. Me pidieron que pasara la noche en otro lugar. Fui con mis hermanas y cuando regresé a la mañana siguiente, el auto de James estaba aquí. Pasó la noche aquí. No había nada necesario que explicar. Él lo estaba haciendo a propósito, demonios, ella lo estaba haciendo a propósito. Ella realmente estaba preparando un plan para destruirme por todos lados en todas direcciones. Fui a ver a un abogado. Como no teníamos un acuerdo prenupcial, ella ya presentó una queja sobre mi abuso, no se veía bien para mí. Nadie trató de disculparse. Nadie trató de hacer las paces. La ley de nuestro país no cuenta la infidelidad como una falta. Así que incluso con eso ella tiene derecho a la mitad de mi todo. Pero su queja puede demandarme. Pocos días después de eso, donde todavía vivía con mi hermana, intenté contactar a Rebecca pero ella no me respondió. Rebecca me golpeó diciéndome que deberíamos divorciarnos. Eso es todo. 12 años de relación, 4 años de matrimonio y ella lo termina con un texto. Estaba jodidamente convencido de que James estaba tomando mi lugar. Ella me entregó los papeles del divorcio. Todos los miembros de nuestro círculo de amigos estaban convencidos de que yo era un maldito abusador y James era su salvador. Ella hizo lo correcto para engañarme. Nos divorciamos oficialmente a principios de 2018. Ella ya estaba saliendo con James abierto durante nuestro divorcio. Él era su vida, perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación en su pequeño asunto. Tuve que cambiar la ciudad para mudarme a otro lugar para reiniciar nuevamente. Saledino me ayudó enormemente en ese nuevo comienzo. Me consiguió un trabajo decente que no era como el anterior, pero era mejor que el resto. Nos convertimos en amigos cercanos mientras trabajaba para recuperar lo que tenía. La vida amorosa había terminado para mí. Simplemente no podía confiar en nadie. Fue un NC completo entre Rebecca y yo. Lo último que escuché fue que se mudó con James. Lo estaban haciendo muy bien. Parte de venganza. A finales de 2020, mi vida estaba explotando. COVID ayudó a nuestra causa con la espalda rota, pero llenó nuestros bolsillos. Nuestra empresa farmacéutica se volvió enorme, así que pude ganar mucho dinero. Conocí a un amigo mío de quien recibí un consejo de que James y Rebecca habían terminado. James la engañó y la dejó. Pero Reb tuvo un hijo con Jame. Estuvo ausente desde su nacimiento, por lo que no firmó el certificado de nacimiento, por lo que Rebecca está criando a ese niño como madre soltera. Ella intentó salir pero no estaba por encima de mí o James, la audacia. Una parte de mí estaba feliz con eso, pero Dios mío, realmente la extrañaba. Le envié un correo electrónico preguntándole cómo estaba. Ella no esperaba saber de mí. Intercambiamos correos y nos volvimos a conectar. Nuestro primer encuentro fue en 2021 después de varios años. Parecía una mierda. Ganó peso, perdió el encanto y parecía completamente agotada todo el tiempo. Francamente, solo su mirada me hizo hervir la sangre y me desencadenó, pero también quiero vengarme de ella. La vida ya había hecho eso de mi parte, pero soy un imbécil. No había terminado con ella. Me habló de James y reabrió las heridas anteriores. Obtuve mi cierre, lo que me hizo sentir un poco mejor, supongo. Ella dijo que lo sentía. No estaba pensando con claridad lo que estaba haciendo. James envenenó su mente contra mí.
Le dije que la perdonaría si se sinceraba con todos y limpiaba mi nombre. Ella hizo eso, perdiendo muchos amigos, pero se lo merecía. Mi nombre estaba limpio. Ella quería que saliéramos de nuevo, palabras claras, hazme criar al hijo de James el tonto, le dije que estaría de acuerdo, pero que necesitábamos salir y casarnos primero. Solo entonces adoptaré legalmente a su hijo. Ese pequeño es adorable y me había gustado. Aquí está la verdad, ya estaba viendo a alguien. Es bastante seguro decir que estaba engañando a esa mujer con Rebecca. Ella era una clienta mía de un país diferente. Estábamos en una relación abierta. Rebecca y yo vivíamos en diferentes ciudades, así que nunca me mudé con ella. Pero jugué bien al decir que necesito viajar por negocios. Así que solo estaba consiguiendo las esperanzas de Rebecca para aplastarla como ella me aplastó a mí. Durante ese tiempo tuvimos contacto físico, pero se usaban protección. Rebecca sintió que encontró el amor de nuevo. La empujé a terapia para que volviera a ser normal. Todos comentaban cómo se estaba volviendo más feliz conmigo. Ella elogiaba y luego pedía perdón. Haz pequeñas cosas por mí que ella solía hacer cuando estaba casada conmigo. Confía en mí cuando digo que tenía muchas emociones asociadas a esta mujer. Consideré mi venganza si era bueno romperle el corazón. Ella podría estar traumatizada por un tiempo de por vida. Pero ella no pensó en mi corazón. ¿Por qué debería pensar en la suya? Su cumpleaños se acercaba el año pasado, octubre, el encierro se alivió y mi alguien, es Lisa, estaba en mi ciudad. Para el regalo de cumpleaños, agarré a Rebecca para comprar anillos. Ella escogió su anillo favorito que lo envolví. Estaba eufórica por eso. Esa noche, se acercó a mí llorando que lamentaba haberme lastimado. Parecía genuinamente arrepentida, pero no sentía nada por ella, excepto la indiferencia. Lisa era prima de Saledino. Ya le dije todo de antemano. Ella estaba en contra de mi idea de venganza, pero logré convencerla de alguna manera. Ella se sentía incómoda con eso, pero entendió que yo necesitaba pasar por eso. En el cumpleaños de Rebecca, la llevé a nuestro lugar favorito cuando nos casamos aquella vez antes del divorciarnos. Es un lugar de naturaleza. Lisa ya estaba esperando allí. Le presento a Lisa a Rebecca que Lisa es mi novia. Rebecca se puso blanca y me preguntó qué quería decir. ¿Qué es ella entonces? Le presenté a Lisa como Rebecca, mi ex esposa. Allí y entonces, le propuse matrimonio a Lisa con ese anillo. Rebecca se volvió loca y comenzó a gritar, a lo que respondí: ¿cómo puedes hacerme esto? Y luego nos bombardeó con insultos. Nunca volveré a salir con una bolsa de basura como tú. Me preguntó una y otra vez si no queríamos decir nada. Le dije que no. Dormir con ella fue una compensación por el dolor. Le pedí que limpiara el dolor que me hizo pasar. Lisa me estaba reteniendo. Vio que Rebecca estaba sufriendo. Le dije a Rebecca que tenía que irse. Ella les dijo a todos que hice trampa y que yo era un imbécil. Esta vez, lo tomé como un orgullo. Todos vieron la bolsa de suciedad que era. Ella me engañó y me hizo pagar un alto precio por un abuso falsificado. ¿Ahora quiere que críe a su hijo y salga con ella? La última vez que conectamos fue en diciembre del año pasado. Ella me escribió una carta diciendo cuánto lo siente porque no puede imaginar hacerme pasar por el dolor que ya me hizo pasar. Ella esperaba que yo viviera una vida mejor. Lo último que escuché fue que ella no estaba interesada en salir. Parece una porquería. Como mí, Lisa y yo dejamos de salir. Había diferencias entre nosotros. Me gustaría agregar una edición: personas que dicen que soy peor que mi ex. ¿Puedes por favor, al menos por el amor de Dios, señalar cómo soy peor que ella? Ella hizo trampa. La amaba y ella me engañó. Ella me costó mi casa, mi trabajo, mi imagen, mi reputación, mis amigos. Yo era un abusador para todos. Le di una muestra de su propia medicina: sí, lastimando a otra persona, ¿ahora soy peor que ella? No quiero juicio.
Esta es la venganza nuclear y estoy compartiendo mis historias de venganza. Puedo marcarla emocionalmente. Pero eso es lo que ella me hizo. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.